Desde su rincón con micrófono en mano, Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados le saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial. Con su voz tan fresca nos lleva lo esencial. Aunque es pequeñita sabe lo que hace bien. Entrevista a los grandes y se escucha muy bien. Con solo unos años se adentra en el mundo, en tierritas y temas. Ella siempre alumbra sus palabras. Hola a todos, soy Valentina y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast El Espacio de Valentina, conversando con expertos. Hoy siento una emoción muy especial porque tengo como tripulante invitada a una persona increíble, un verdadero maestro y autoridad de nuestra cocina, el chef Ricardo Muñoz Zurita. El chef Ricardo no solo ha dedicado su vida a investigar y rescatar las recetas de todo México, sino que también ha logrado algo que nos llena de orgullo. Gracias a su esfuerzo, nuestra gastronomía fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Él escribió un libro importante y maravilloso, el Diccionario Enciclopédico de la Cocina Mexicana, que es como un tesoro de conocimientos. Su maravilloso trabajo lo ha llevado a la revista Time, que lo nombró Prophet and Preserver of a Culinary Tradition. Es un experto en sabores, historia y cultura, y me siento muy afortunada de que está aquí con nosotros para compartir su conocimiento. Chef, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? No, el gusto es mío y qué bueno que estamos haciendo esto. Y pues la primera pregunta sería de, usted es conocido por el Prophet and Preserver of a Culinary Tradition, o sea, profeta y preservador de una tradición culinaria. ¿Cómo se siente con este título tan significativo y qué responsabilidad conlleva para usted? Bueno, es un honor que hace muchos años la revista Time, porque ellos es quienes me dan este nombramiento, me hayan nombrado de esta forma. Y tiene una razón, pues muy sencilla. Yo he escrito muchas obras literarias, entre ellos el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana y muchos otros libros como Los chiles rellenos en México, Verde en la cocina mexicana, Verde, blanco y rojo en la cocina mexicana, el libro de Valladolid, en fin, son como 14 libros diferentes. Entonces, de ahí viene lo de preservador. Y lo de custodio. Y lo de profeta es porque esta entrevista se hizo hace muchos años y pues yo predije muchas de las cosas que ahora están sucediendo en la cocina mexicana, que tiene que ver con que la cocina mexicana ha tomado un papel muy importante en la gastronomía mundial y sobre todo en la misma cocina del propio país, ¿no? Hoy se valora la cocina mexicana como no se hacía hace unos 30 o 25 años. Entonces estamos en un muy buen momento porque estamos, hoy en día la cocina mexicana es muy apreciada entre nosotros mismos, que es lo más importante. Y su Diccionario Enciclopédico de la Cocina Mexicana es una obra de referencia. ¿Qué le impulsó a emprender un proyecto tan monumental y qué fue lo más difícil de su creación? Bueno, lo que realmente me impulsó es que hace muchos años cuando yo empecé, tú todavía no habías nacido, no habían casi libros de cocina mexicana. Esto hoy en día cuesta un trabajo de entender porque ahora sí hay muchos libros de cocina mexicana que han escrito muchos otros autores aparte de mí, pero en ese momento no había una referencia y fue cuando me di cuenta que faltaba un diccionario de cocina mexicana. Así fue como lo escribí. Y lo más difícil fue poderlo completarlo, porque entre más iba yo investigando, más cosas iban saliendo, y ahí fue cuando descubrí la inmensa variedad que tiene la cocina mexicana y que cada región, cada estado tenía algo muy importante que decir, y poner toda esa información junta tardó un poco más de 10 años. Eso fue lo que tardé en escribir ese libro en particular. ¿Y cuál ha sido como que la comida más interesante de alguno de los estados de la República que ha visto o cuál receta o algo parecido?
Bueno, es que en realidad es muy difícil de contestar esa pregunta, porque como te decía hace un momentito, a cada región, cada estado tiene cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo se hornea en este horno tan particular que se llama PIB en la península de Yucatán, una cosa que los mayas perfeccionaron y que todavía se sigue haciendo, o este tamal gigantesco que hay en las Huastecas que se llama Zatahuil, o la magia de los moles en los valles centrales de Oaxaca, la magia que tiene el cabrito en el norte del país, especialmente en Coahuila y Nuevo León, la maravilla de los pescados de Ensenada. En fin, es que cada región del país tiene lo suyo, ¿no? Hay cosas muy interesantes por todas partes. Y también usted fue una figura clave para que la cocina mexicana fuera declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Cuál fue el mayor reto en este camino y cómo describiría la importancia de este logro para México y el mundo? Bueno, yo formé parte de un grupo que fuimos los más entusiastas para promover que la cocina mexicana fuera fuera un patrimonio intangible de la humanidad ante la UNESCO. Y se hicieron muchos preparativos, todos los preparativos fueron muy difíciles, pero uno de los retos más grandes fue haber cocinado en París, para obtener los votos positivos del jurado. ¿Y por qué tenía que ser en París? Porque en París es donde está la sede, vamos a llamarle mundial, de todos los representantes de la UNESCO, ¿no? Entonces hubo que ir para allá a cocinar cocina mexicana, y habían muchos ingredientes, muchos chiles, muchas cosas que hubo que llevar a Francia para poderlo hacer. No obstante, en aquel año, a pesar de que hicimos toda esa presentación, no se pudo lograr que la cocina mexicana fuera patrimonio intangible de la humanidad. Fue hasta 10 años más tarde cuando la Junta Anual de la UNESCO se hizo en Nairobi, y ahí fue donde verdaderamente nos dieron el nombramiento hace casi 15 años. Y esas fueron las partes más difíciles, toda esa tramitología que hay que hacer para poder inscribir a la cocina mexicana como patrimonio intangible de la humanidad. Fue un proceso largo, muy, muy largo, que tomó muchos años, y el esfuerzo de muchos otros colegas mexicanos, historiadores, escritores y etcétera. Pero sí, ciertamente yo fui uno de los participantes más importantes que hubo. Además de la cocina, sabemos que es un gran amante de la música clásica y folclórica. ¿Hay algún platillo mexicano que asocie con composiciones como de Moncayo o Blas Galindo, o con los sonidos alegres de la marimba o el son del jarocho? Bueno, sí hay muchas. No necesariamente para comerlas y escucharlas al mismo tiempo, pero, por ejemplo, Pablo Moncayo, que compuso el huapango, pues el huapango está basado como inspiración en los sones jarochos, y con los sones jarochos pues llega la comida veracruzana, ¿no? El huachinango a la veracruzana, los camarones enchipoclados, el chilpachole de jaiba, el arroz a la tumbada. Blas Galindo, por otro lado, hizo sones de mariachi, y pues ahí la música de Jalisco nos inspira a lo que sería el pozole, la birria y tantas otras cosas maravillosas que hay en Jalisco, ¿no? Y así sucesivamente. Y sí es verdad que soy un gran amante también de la música folclórica mexicana. Cuando muy joven tuve la oportunidad de tener un acercamiento muy grande a
en la Universidad Veracruzana, donde yo fui niño, adolescente y ahí crecí, y donde existe un gran ballet folclórico, que es el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, y ahí fue donde verdaderamente me empapé con toda esta música, porque ellos tienen, sin lugar a dudas, el mayor acervo folclórico del país. También usted ha recibido numerosos premios y homenajes. ¿Hay alguno que sea particularmente especial para usted y por qué? Todos son importantes, pero hay algunos que son muy significativos. Por ejemplo, el Discovery Channel me dio un premio que se llama Mente Humana, que este es para alguien que ha hecho grandes aportaciones pues a un país o al mundo, que tiene que ver con la obra literaria de la que ya hablamos. Y es muy significativo ese premio, porque no es un premio para cocineros ni chefs, es más bien para gente que ha aportado algo a la humanidad. Entonces ese es un premio muy importante. También, la verdad es que son muchos, con mucha modestia te lo comento, pero también cuando fui el chef del año del Club Batel, también fue muy importante, y hay muchos otros nombramientos y muchos otros premios que también han sido muy, muy importantes, ¿no? Yo he tenido la fortuna de gozar del cariño y del reconocimiento de mis colegas del gremio, y justamente este año por primera vez se entrega la CANIRAC, que es la Cámara Nacional de Alimentos Condimentados, que es el gran gremio de los restaurantes en el país. Se va a dar a partir de este año y todos los años hasta quién sabe cuánto, sí, el premio al joven chef del año, que llevará el nombre de Ricardo Muñoz Zurita. Es decir, la CANIRAC tiene una serie de premios que están basadas en los nombres de gente que tienen unas largas trayectorias, como por ejemplo Inés Loredo, que fue aquel que inventara la carne asada la tan pequeña. Entonces hay un premio que se llama así. Entonces hay un premio que se llama Ricardo Muñoz Zurita, joven chef del año. Que este es el primer año que se entrega, el 28 de agosto. ¿Dónde se podrá ver esa transmisión, o va a haber algún canal para verlo o algo así? Seguramente la CANIRAC tiene muchas redes sociales. Habría que seguir a las redes sociales de la CANIRAC Nacional, y seguro que lo van a transmitir, y seguro que retransmitirán esto pues en todo lo que existe ahora, Facebook, Instagram, X y todo lo que existe. Estoy seguro que se va a poder ver. Uh-huh. También los restaurantes como Azul Histórico, Azul Condesa y Azulísimo son muy reconocidos. ¿Cómo logra mantener la esencia de la cocina tradicional mexicana mientras la presenta de una manera moderna y atractiva? Porque yo he ido al de Azul Histórico y la comida es súper rica, a mí me ha encantado, pero también la presentación es muy bonita. Por ejemplo, mi plato favorito es la sopa de tortilla, que se sirve en platos de catrinas. Aparte de que está bonita la presentación porque me encanta, también el sabor está riquísimo y a mí en lo personal me ha encantado. Y pues, ¿cómo logra mantener este toque de ambas cosas sin que se pierda el equilibrio? Bueno, a mí me da mucho gusto que te guste la sopa de tortilla, porque además es la reina de todas las sopas de la cocina mexicana. Bueno, la esencia se logra a través de mucha de la investigación que yo he realizado durante toda mi vida, y ponemos en escena o ponemos en el plato las preparaciones de resultados de estas investigaciones. Entonces, invento muy poco. Lo único que trato es de que la comida sea presentable, ya que mi trabajo es la preservación de los platillos tradicionales, y entonces esa esencia se mantiene gracias a la investigación que realizo de todos estos viajes que he hecho innumerables veces por todo el país, y así es como no pierdo esa esencia, así es como no se pierde, a través de la investigación y de los recuerdos que me quedan de los viajes, de las cosas que he comido, de las cosas que he vivido y de la constante investigación. Mi cocina es una cocina basada en la investigación gastronómica.
Y por eso durante tantos años hemos podido mantener esta calidad y esta autenticidad, ¿no? Sí, porque sí debe de ser un trabajo muy duro como que mantener ese balance, a la vez investigar y pues hacer ese trabajo para que todo se vea bonito y a la vez riquísimo. Sí, es un trabajo difícil, sí, no imposible, pero otra de las cosas que tenemos como característica es que aparte de la autenticidad del platillo, también buscamos cosas maravillosas que se hacen en México, por ejemplo, los platos de Talavera, los platos de, por ejemplo, esta Catrina a la que tú haces referencia de la sopa, eso pertenece a la artesanía de Pénjamo, Guanajuato. Cuando traemos las tortillas, las servilletas son bordadas en Yucatán. En fin, cada plato o cada platillo tiene un plato diferente de diferentes partes del país y siempre hay toques especiales, ¿no? Por ejemplo, cuando servimos la naranja para acompañar el mezcal, utilizamos unos palillos labrados y pintados en Oaxaca. Entonces yo he incorporado todo este arte que llamamos artesanía mexicana, lo he incorporado y lo he puesto en la mesa para disfrute de los platillos de la cocina mexicana. Ese ha sido un sello muy distintivo que yo tengo. Sí, porque sí se nota mucho la dedicación que hace con este tipo de restaurantes y este tipo de cosas, porque aparte de solo ser la comida principal y los platos principales, hasta se fijan en los más mínimos detalles como las tortillas que yo he visto en Azul Histórico igual, pues no son así, son algunas son azules y otras normales de maíz normal y pues tienen sellitos de hojas y pues hasta se fijan en los más mínimos detalles y eso es lo que a mí me encanta aparte de su sabor. Sí, esos sellos de las tortillas que mencionas es una técnica que desarrollaron y que es una técnica viva que tienen los ñañús del estado de Guanajuato. Con ellos aprendí a estampar las tortillas y ellas fueron las que me enseñaron porque eran cocineras las que nos enseñaron a hacer esto. Y eso se pinta con una tinta muy particular que se llama muicle, que es una tinta que se obtiene de unas hojitas silvestres que hay en el campo, que sabiamente en algún momento de la historia ellos recolectaron, las sirvieron y se dieron cuenta que salía una tinta azul marina y así es como pintamos esas tortillas que son muy especiales y que ellos les llaman tortillas ceremoniales porque solamente las sacan o las hacen los días que están festejando a algún santo patrón, algún santo, entonces es para las ceremonias religiosas. Y en su alta investigación, ¿cuál ha sido el descubrimiento gastronómico más fascinante que lo ha dejado sin palabras? Pues al inicio de nuestra conversación te mencioné algunos. Cuando fui muy, muy jovencito vi cómo se hacía el zacahuil, que es este tamal gigantesco que alcanza más de 1 metro de largo y 40 de ancho. Para mí eso fue algo verdaderamente sorprendente la primera vez que lo vi. Y también te había comentado sobre el pib, que es el horno maya o el horno de tierra, donde todo se cocina enterrado en la tierra por mucho tiempo. Esto era algo que yo había oído escuchar, era algo de lo que yo había leído, pero no fue hasta que realmente estuve con diferentes grupos mayas en Yucatán y lo vi hacer, fue cuando me sorprendió, ¿no? Porque es algo como mágico ver cocinarse, bueno, realmente no se ve, pero tener como resultado la cocción de algo que se entierra donde no hay fuego, ¿no? Y esto es que se hace un hoyo y en ese hoyo se ponen piedras incandescentes y ahí se mete la comida, se tapa todo y al otro día se descubre y entonces la comida está cocinada y suave. Pero es como mágico porque tú entierras algo y luego no sabes qué va a pasar al otro día, ¿no? Y lo que sale son manjares, sí. También muchos premios y becas llevan su nombre, como lo mencionamos, para apoyar a jóvenes talentos. ¿Qué mensaje les daría a las nuevas generaciones de chefs e investigadores que buscan seguir sus pasos?
Bueno, los tiempos han cambiado y yo creo que ahora se requiere que hayan chefs muy, muy preparados. Entonces el mensaje sería que estudien mucho, que se preparen mucho, que no se queden con lo que les enseñan en las escuelas, porque las escuelas cumplen una función maravillosa de enseñar bases, técnicas y muchas cosas. Sin embargo, es mucho más complejo la vida en las cocinas, ya cuando esto se lleva por profesión, porque en una escuela, por mucho que quieran enseñar, pues no te pueden enseñar todo. Tendría que ser una carrera de 10 años para que te pudieran enseñar más cosas. Entonces, mucha preparación y también se necesitan cocineros más cultos, más preparados en nuestra historia específicamente, ¿no? O sea que cocinar es un requisito indispensable, pero hay que completarlo con cultura, con historia, con conocimiento. Es muy importante hoy en día porque han cambiado mucho las cosas. Antes los chefs no salíamos al comedor, ni dábamos estas pláticas, ni conferencias así como lo estoy haciendo contigo, y hoy se requieren de seres más sofisticados en la cocina que lo que se requería antes. No es que el trabajo de antes no fue importante y no fue sofisticado, pero ahora la exigencia es mayor. Uh-huh. Porque aparte yo también quiero ser chef, pero no, gracias por mencionarme esto, para no solo centrarme en la carrera que tal vez tome de gastronomía ahí en la escuela, porque yo la verdad sí me sorprendí mucho cuando escuché de su trabajo y dije, wow, él es una persona brillante y pues me encanta también tenerlo aquí, vuelvo a comentar, porque no sé, pero me da mucha felicidad que también pueda estar aquí y que yo lo pueda estar entrevistando y hablar sobre este tema. Pues a mí también me da mucho gusto que desde esta temprana edad ya tengas todas estas inquietudes y ojalá que las cristalices y ojalá que realmente las lleves a cabo. Creo que es una profesión muy hermosa. Hay que dedicarle mucho tiempo, hay que dedicarle mucho de la vida de uno mismo a esta carrera, pero yo creo que eso sucede también en todas las otras carreras que se quieran tomar con mucha seriedad, ¿no? Pero vamos, es una carrera a la que hay que dedicarle tiempo, pero también es muy gratificante y es importante que también sepan que detrás de todo ese sacrificio personal que se hace, también hay grandes logros y también hay grandes satisfacciones y también hay grandes momentos que uno va guardando en la vida producto del trabajo que uno va realizando. Y aparte, si pudiera compartir un platillo que usted haya creado con un personaje de la historia, ¿cuál sería y a quién se lo ofrecería? Bueno, no he creado muchos platillos. La parte creativa, honestamente, no se me da mucha porque soy un chef que está muy entregado a la cocina tradicional y a la investigación. Entonces, lo que yo hago es investigo los orígenes de un platillo y entonces lo hago, ¿no? Aunque sí hay muchas aportaciones de técnicas culinarias que yo añado al platillo. Pero pensando un poco a qué personaje de la historia me hubiera gustado conocer y haberle servido algo, hubiera sido a Sor Juana Inés de la Cruz y esto hubiera sido un manchamanteles porque hay un libro que se le atribuye a ella, que lo escribió y entre muchas de las recetas que viene una receta de manchamanteles. Sí, porque aparte yo también, yo hubiera querido a Sor Juana Inés de la Cruz, porque aparte de ser una mente brillante en la cocina, en la historia y en la poesía, pues a mí me hubiera encantado porque la hago como también una mente maestra, porque, o sea, para su época y para las creencias que se tenía para una mujer, lo que logró y aparte de las recetas que también hizo y todo eso, porque yo aparte también tengo un libro de cocina de ella. Entonces, pues a mí en lo personal también me hubiera gustado en verla y servirle un plato de aquí de ya
ya de más como, ¿cómo lo explico? Más Más contemporáneo, tal más vez. contemporáneo, sí, a ella, y pues a mí igual me hubiera encantado porque, o sea, igual es, no, pero sí concuerdo con usted de que Sor Juana Inés de la Cruz yo hubiera querido conocerla o a Porfirio Díaz, porque aparte de que fuera un tipo medio malo, también tenía su lado bueno. Ujú. Bueno, yo a Porfirio Díaz no me hubiera gustado conocerlo, pero a Sor Juana sí. Pues sí. Y con su experiencia y conocimiento sobre nuestra gastronomía, ¿qué reto o oportunidad cree que las nuevas generaciones sea más importante para ellas? Bueno, yo creo que hay un gran campo en el asunto de la investigación y también en la innovación. Yo creo que el gran reto es perfeccionar técnicas, perfeccionar recetas tradicionales para seguir haciendo tradicionales o recetas modernas o contemporáneas, ¿no? Yo soy muy tradicionalista, pero eso no significa que no veo bien o que no abrace yo al modernismo. Pienso que lo que también están haciendo muchos colegas como Cocina Contemporánea Mexicana me gusta, me agrada, porque eso también es progreso. Entonces hay esas dos vertientes, el camino de la cocina tradicional o el camino de la cocina moderna o contemporánea. Nada más que cualquiera de las dos requiere estudio y conocimiento. Y ahora cambiando de tema, pues, bueno, ahora cambiando de tema a otro, que es el que también tengo planeado hablar con usted, es sobre un platillo que se consume, bueno, que es típico también de aquí de México y a la vez también es de temporada de fiestas patrias, Sí. que es el chile en nogada. ¿Tiene algo de decirnos rápido de él antes de empezar con esas preguntas? Sí, claro. Bueno, a ver, el chile en nogada es un chile que se prepara especialmente durante el mes de agosto y septiembre, que se utiliza también para festejar las fiestas patrias y más específicamente la independencia de México. Es un platillo histórico que se supone fue inventado en 1821 para Agustín de Iturbide en la ciudad de Puebla, y con él se conmemora la independencia de México, ¿no? Lo interesante de este platillo, aparte de ser muy exquisito, es que en él se encuentran, cuando ya el platillo está terminado, se encuentra en él los colores de la bandera mexicana, el verde, el blanco y el rojo. El perejil ocupa el color verde, el rojo la granada y lo blanco es la salsa de la nogada. Y a partir de ahí hay muchas otras cosas que decir, pero me voy a esperar a que me preguntes para no adelantarme yo. Y ahora hablando sobre el tema de la nogada, es la salsa blanca que baña el chile. ¿Por qué es tan importante que se use la nuez de Castilla en esta receta? ¿Por qué no se puede utilizar una nuez normal? Bueno, habría que aclarar primero que nosotros, a lo que en otros países simplemente se llama nuez, nosotros le llamamos nuez de Castilla, porque también en México existe otra nuez que es muy alargadita, que se llama pecana, pacana, cáscara de papel, entre otras cosas. Entonces nosotros tenemos dos nueces, así que es muy importante especificar. La nuez de Castilla es la que lleva esta, ¿no? Que así la hemos renombrado para distinguirla de la otra que ya mencioné. El asunto de la nuez es que tiene que estar fresca. Por eso es que la nogada se llama nogada, porque quiere decir nuez nueva, ¿no? Y es que cuando la nuez está fresca, tiene un sabor dulce, pero como lácteo. Y ese es un sabor irrepetible e inigualable que no se puede lograr con ningún otro ingrediente. Y la cuestión es que esta nuez es muy especial y cuando está fresca, la piel que cubre a la nuez es muy amarga. Entonces es muy importante pelarla muy, muy bien, porque con un pedacito de piel que se pase, se amarga todo el preparado. Entonces es una salsa
que cuesta mucho trabajo, o sea, es muy laboriosa y por eso es que se hace con esta nuez, ¿no? Porque el sabor es único e irrepetible. Ujú. Y los chiles en nogada solo se comen en esta época del año. ¿Qué ingredientes de temporada son los más importantes aparte de la nuez de Castilla y por qué? Bueno, eso es muy importante aclarar que propiamente, aunque la temporada comienza en la última semana de julio, propiamente nada más se puede comer este platillo en agosto y septiembre, que es cuando hay toda la fruta. Se trata de un platillo estrictamente de verano y en esta época es cuando en los valles de Puebla, específicamente en el Valle de Calpan, se puede cosechar la manzana panochera, las peras de San Juan o peras de leche, son dos nombres para una misma cosa, los duraznos criollos amarillos y es también en esta época cuando en México se pueden conseguir la granada y por supuesto la nuez fresca. Solamente es en esta época del año cuando todos estos frutos coinciden y es en esta época del año cuando nada más se puede hacer. Ese es el gran asunto o lo que lo hace tan especial, ¿no? Ahora con el comercio moderno y todo, pues se pueden traer peras y manzanas de cualquier parte del mundo, en cualquier época del año, pero en un sentido estricto, toda esta fruta proviene de los valles de Puebla, específicamente no son los únicos que la producen, pero los originales son el Valle de Calpan. Y vuelvo a insistir, es en estas épocas cuando todos estos frutos maduran o se dan al mismo tiempo y es cuando se puede preparar el chile en nogada. Además que el propósito es celebrar las fiestas de independencia que se dan en septiembre. O sea, todo coincide la naturaleza, coinciden las fechas y coincide la preparación. Ujú. Y el chile en nogada también es famoso por tener los colores de nuestra bandera, verde, blanco y rojo. ¿Qué ingredientes representan cada color y qué simbolismo tienen en el platillo? Bueno, los colores están inspirados en los tres colores principales que tiene nuestro lábaro patrio o bandera mexicana, que son, como ya has dicho, el verde, el blanco y el rojo. El rojo lo representa la granada, el blanco la salsa de la nogada y el verde el perejil, porque también se adorna con perejil. Y eso es lo que hace que el platillo sea tricolor. Yo diría que habría que procurar no ponerle más adornos ni nada, porque entonces se pierde el simbolismo de lo verde, blanco y el rojo, que lo que realmente se quiere representar son los colores nacionales. Ujú. Y además de la carne, el relleno del chile también lleva muchísimas frutas de temporada. ¿Podría decirnos qué ingredientes son esenciales para el relleno y qué sabor le aportan al platillo? Sí, eso también es muy interesante porque el relleno es un picadillo de carne de cerdo que a veces también se mezcla con carne de res. Pero lo que hace muy especial al picadillo es la utilización de esta fruta de temporada que te acabo de comentar, que tiene que ver con los duraznos criollos amarillos, una manzana muy particular que se llama panochera, que panocha es el nombre antiguo con el que se conocía la panela o el piloncillo, es decir, que la manzana es muy dulcecita. Las peras de San Juan o peras de leche, que te había comentado también que son dos nombres para una misma fruta, por supuesto la nuez fresca, por supuesto la granada, que también es muy importante, y hay otros ingredientes que son muy importantes dentro. Bueno, la nuez, perdóname, la nuez no está dentro del picadillo, no estábamos hablando solamente del picadillo. Entonces, pues son estas manzanas, estas peras, estos duraznos, los piñones, que son muy importantes, que sean rosas, porque los piñones rosas son únicos de México.
El piñón blanco no llegó y lo ocupamos mucho, pero no es nuestro. El original es el piñón rosa. Y también hay otra fruta que hemos tenido que dejar de utilizar, que se conoce como acitrón, que es una biznaga confitada, pero que se ha encontrado un buen sustituto en la chilacayota confitada, porque finalmente ese fruto es un fruto confitado. El acitrón lo hemos dejado de usar hace muchos años por la preservación de la ecología. Lo que pasa es que a una biznaga le tarda muchos años en crecer y entonces las cortamos para hacer el dulce y no las estábamos acabando, pero todo el mundo ha entrado en conciencia y hemos dejado de utilizar el acitrón. Y también hay gente que capea el chile y otra que no. ¿Nos podría explicar qué significa esta parte de capear y cuál es su opinión sobre estas dos formas de prepararlo? Bueno, hay que aclarar que de acuerdo a las tradiciones poblanas, y además ellos los tienen así registrados, el chile es capeado porque siempre hay un debate de si los chiles se capean o no se capean. El chile verdaderamente es capeado, que es una mezcla de huevo batido que se hace con la que se baña el chile y se fríe, y entonces queda una capa esponjosa, muy sabrosa de huevo, ¿no? Sin embargo, respetando totalmente la tradición poblana, y que ya aclaramos que el chile es capeado, habemos muchos cocineros que preferimos no capear el chile, que es otra forma de también presentarlo. Para mí lo que es verdaderamente importante en el chile es el relleno de toda esta fruta que ya hablamos, que debe provenir de Puebla y del Valle de Calpan, y la pureza de la salsa de la nogada, que debe tener nuez fresca. Si bien es cierto el capeado es importante, para mí es más importante la salsa y el relleno. Pero debemos aclarar que ante la tradición poblana el chile se capea, pero hoy en día hay muchísimos cocineros que no capeamos el chile porque tenemos otras convicciones, pero sí respetamos, yo al menos sí respeto muchísimo la receta tradicional tanto de la salsa de la nogada como la del relleno del picadillo. Ok, ¿y cómo le describiría a una persona que nunca ha probado el chile en nogada? ¿Cómo le describiría su sabor y la combinación de texturas? Bueno, yo les diría que es un picadillo de carne de cerdo que contiene mucha fruta, de las que ya mencionamos, la manzana, la pera, el durazno, los piñones, y que tiene un agradable sabor dulzón, producto de la utilización de toda esta fruta, y que es un picadillo más ligero de los picadillos que se hacen durante todo el año en cualquier otro chile relleno, y que en la combinación de la salsa de la nogada, que también tiene un toque dulce, y un toque a jerez, al menos mi receta tiene vino jerez, hacen que todo el platillo sea muy agradable al paladar, donde se pueden disfrutar todas estas frutas en el momento en el que se come, acompañados de una salsa muy aterciopelada, que es lo que se consigue a través de la molienda de la nuez fresca. Y ahora también yo he escuchado que el relleno del chile en nogada puede tener varias variaciones en diferentes lugares. ¿Existe alguna versión de este platillo que le parezca especialmente interesante? Bueno, mira, esta pregunta que me haces me parece muy interesante, porque sí hay varias, vamos a llamarles variaciones de la receta del picadillo, pero hay que aclarar que lo que varía son las cantidades y las proporciones de la fruta. Es decir, hay quienes ponen más manzana o más pera o más durazno, o en general más fruta que carne o más carne que fruta, pero a pesar de estas variantes,
los picadillos todos son muy parecidos y todos llevan las mismas frutas. Es decir, no puede faltar la pera, la manzana, el durazno. Aunque las variaciones están en las proporciones o las cantidades de fruta que cada quien pone, ¿no? Ujú. Y aunque hay variantes, digamos que todos llegan a un terreno común, que es un picadillo hecho con carne de cerdo y o res. Insisto, no siempre hay res, puede ser solamente de carne de cerdo, y que es un picadillo con mucha fruta. ¿Y cuál es el secreto para que el sabor del relleno del chile en nogada sea tan equilibrado y no se sienta ni muy dulce ni muy salado? Porque hay veces que a veces, como dijimos, sabe salado, otras muy dulce y como que a las personas les gusta más un punto intermedio en lugar que se esté desbalanceando cada 5 segundos. Bueno, yo creo que el secreto es tener una buena receta, respetar los ingredientes y admitir que el dulzor del relleno va a consistir en la dulzura misma de toda esta fruta que se utiliza para hacerlo. Cuando los picadillos son muy dulces es porque se les ha añadido azúcar. Y aunque tengo que reconocer que a veces no está mal, digo yo no lo hago, pero a veces no está mal añadir azúcar. La realidad es que la magia del platillo consiste en cuánta dulzura uno puede tener de los ingredientes que componen el picadillo, ¿no? Entonces, bueno, ahí mi opinión o el consejo es, en el caso que se utilice azúcar para el relleno picadillo, no abusar de este ingrediente para que no salga tan dulce, porque ciertamente hay veces que el picadillo es muy, muy dulce, pero ese dulce ya no es el de las frutas, sino de la añadición del azúcar. Que insisto, no está mal añadirle un poquito de azúcar, pero un poquito nada más como para empujar o enaltecer el sabor natural de las frutas que lleva el picadillo. Y por último, si pudiera crear un nuevo platillo que representa a México en el futuro, tomando como inspiración la tradición del chile en nogada, ¿cómo sería? Pues mira, no he pensado en eso. No he pensado en eso, pero evidentemente tendría algunos elementos de este platillo, tendría que tener algunos elementos de este platillo. Por ejemplo, me gusta, hay que recordar que el chile poblano, cuando se seca, se convierte en chile ancho o chile mulato. Entonces, sí que este platillo podría tener o poblano o chile mulato o chile ancho. Definitivamente tendría que tener algún tipo de chile para representar a la cocina mexicana. Y otras cosas que no podrían faltar sería la presencia del maíz o la calabaza o el frijol, que son alimentos nativos de México, propios de México y que le dan mucho sello y característica a la cocina mexicana. Todavía no he pensado en crear nada para esto, pero definitivamente muchos o varios de estos ingredientes que te acabo de mencionar sí los contendría el platillo. Pues, Chef Ricardo, no sabe cuánto le agradezco por haber compartido con nosotros no solo su conocimiento, sino también su pasión y su trabajo nos demuestra que la comida es mucho más que solo alimentarnos, es historia, arte y tradición. Su labor por la cocina mexicana nos inspira a todos a valorar y a conocer más pues las maravillosas partes de nuestro país. Gracias por esta conversación tan increíble para todos los que quieran seguir de cerca su trabajo y sus deliciosos proyectos. Por favor, compártanos sus redes sociales. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Chef Zurita y las redes sociales de los restaurantes es tal cual los nombres del restaurante, es decir, Azul Condesa, Azul Histórico y Azulísimo. Y quiero agregar algo más para mis exploradores que nos escuchan, para decirles algo sobre la cocina mexicana o algo así. Bueno, sí, me gustaría, todavía estamos muy a tiempo de poder disfrutar
esta temporada de chiles en nogada que principalmente se lleva durante el mes de agosto y septiembre, y que no se lo pierdan, que traten de ir a cualquiera de los restaurantes que quieran y que lo prueben, porque es algo que nada más se puede comer en esta época del año, en agosto y en septiembre, y que deben de participar en la fiesta heroica de la cocina mexicana, donde la cocina mexicana se une a la tradición de las fiestas de independencia para celebrar nuestra mexicanidad. Entonces no se lo pierdan, traten de ir, traten de llegar a algún restaurante donde están haciendo todas estas magníficas versiones y sean parte de la fiesta del Movimiento Nacional de Independencia. Y ahora también muchas gracias a todos mis exploradores, gracias por sintonizar el espacio de Valentina, conversando con expertos. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok y suscribirse a mi canal de YouTube y también en Spotify para no perderse ningún episodio. Pues muchas gracias por otra vez sintonizarme y hasta pronto. Adiós. Yes.